Las idas de pinta. Chicos, seamos honestos. Gente que nos escucha. Quédate al video, va a estar bien chido. Seamos honestos. ¿Cuántas veces fueron de pinta? Sí, ¿cuántas veces? ¿Y a dónde? Miren, yo tenía una regla, ¿no? Esta fue mía. Es personal. Yo nunca me fui de pinta. Nunca. Pero yo era un adolescente bien pilas. Yo era el... Yo era el bufoncito del salón, el güey que hacía reír a todo el grupo. Me querían mucho. La neta, me gané a la gente. Los maestros me querían mucho. Me decían, eres un desmadre, muchacho. Pero resulta que yo tenía una regla. Nunca te vas a ir de pinta, pero el día que sientas esa necesidad de saber qué se siente, de esa emoción, ¿no? De adolescentes, de irse de pinta. Vaya, vámonos de pinta. Mi regla era, no te vayas, no hagas una estupidez, quédate en el salón, echa desmadre, no saques ningún cuaderno de la mochila, pero quédate en la escuela, güey. ¿Vale? Porque cuando estamos en la escuela, cuando vamos a clase, los papás piensan que estamos en la escuela o que están en la escuela, pero muchas veces se van de pinta. Y digo se van porque yo no me fui, les acabo de decir qué hacía. Y luego me decían los amigos, ¿no? O yo les preguntaba, ¿y qué hicieron ayer, güey? ¿Que se fueron de pinta o qué? Pues nada, estuvimos en la calle, en los campos, en las maquinitas. Ya como a las 4 de la tarde ya no teníamos dinero. ¿Qué íbamos en la tarde? Y de las 4 a las 9 de la noche, ¿qué estuvieron haciendo? Pues escondiéndonos de la policía, güey. O que no nos viera gente que conoce a mis papás. Digo, o sea, irse de pinta es una tontería. Digo, yo nunca me fui de pinta. Yo simplemente me metí a la escuela y no hacía absolutamente nada. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando te vas de pinta y no te vas a las maquinitas? No te escondes de la policía o de los vecinos, ¿no? Que conocen a tus papás. Que le vayan a decir, su chamaco anda ya en los campos escondido, ¿eh? O ya lo llevó la policía a la escuela y lo andan buscando porque el niño se fue de pinta. ¿Qué pasa cuando te vas de pinta y los papás piensan que estás en clase y pues vas a un destino incierto? Porque esta historia que les voy a contar es real. No diré lugar para no herir susceptibilidades porque la familia quedó muy mal, ¿ok? Hay un lugar en el Estado de México, como yo creo que en varios estados, lugares, municipios, está lleno de minas, pero no sabes. No sabes porque los chavos se van a las cuevas de pinta. ¿A dónde te fuiste de pinta? A las cuevas, güey. Está bien chido. Bueno, este caso pasó hace como unos 20 años. Por eso en el 2005. Yo era muy joven, tenía 20 años. Mi hermano, el del medio, tenía... Mi hermanito que... Mi hermano tenía 12, 13 años. Yo soy más grande que él. Casi 7 años. Y mi otro hermano tendría 10 años más o menos. El caso era que mi hermano, el del medio, estaba en la edad de la secundaria y él se fue muchas veces de pinta. Bueno, esto fue muy sonado porque se supo de varios chavillos que se iban de pinta y se iban a las cuevas, ¿vale? Pero aparte de las cuevas hay minas, ¿sale? Llegas a un punto en la cueva en el que es la emoción de presumir quién ha llegado más lejos y te aventuras, ¿no? Entonces cuando vas con un grupo de amigos, muchos dicen que acostumbraban. Bueno, yo llegué a entrar a cuevas, pero nunca de pinta. Por aquí cuando llegué a vivir aquí a mi barrio, había muchas cuevas y minas. Yo llegué a entrar a cuevas y llegué a entrar y ahí estaba una marca de quién había llegado aquí. Te aventurabas y por allá te gritaban, acá hay otra marca, güey, alguien llegó más lejos. Entonces, así. Entonces, estas cuevas estaban un poco retirado de la secundaria donde iba este muchacho a la escuela. Iba con su grupo de amigos. Se metieron a la cueva. ¿Ves lo que cuentan sus amigos? Los que salieron. Ingresaron a la cueva, empezaron a caminar. En ese entonces no había lámparas de los celulares, vaya. Quizás alguien por ahí sí traía alguna lámpara para alumbrarse, ¿no? Quién sabe. A lo mejor le prendían le prendían una antorcha, no sé. Pero resulta que este grupo de amiguitos
Se metió a la cueva, empezaron a caminar, encontraron los rastros más lejanos porque dejaban las marcas, hasta que alguien tuvo la triste idea de aventurarse más allá. No era el chavo, yo lo hago, güey. Bueno, se fue, se fue. Solamente iba diciendo, acá vengo, ya no se ve nada, ya no veo dónde piso, ya ando buscando porque ya no veo paredes ni nada. Dicen los muchachos que le gritaban de afuera, ya regrésate, güey, ya no se ve nada, ya regrésate, ya no se ve nada. Así es, de pronto ya no hubo respuesta, silencio total. Los chicos empezaron a gritarle que dejara de hacerse el payaso, que regresara, que no estaba bien que los asustara, pero no había respuesta. Los chicos, sin saber qué hacer, entraron en pánico, fueron a sus casas, regresaron a clases, preguntándose si habían ido a la casa de este muchachito, y nadie había ido. Terminó el día de clases, se juntaron todos y fueron a buscarlo a su casa. Preguntaron por él. Señora, ¿está su hijo? Somos compañeros de la escuela. Cuando llegaron, dicen que en la casa de este jovencito había un alboroto. Entraba y salía gente, lloraba gente, la veía, ¿no? Entonces alguien de ellos atinó a ir a preguntar qué pasa, ¿no? Y la señora los atendió y les preguntó que qué pasaba. Dice, sí, pues es que nosotros no venimos a buscar a su amiguito, Jorge, vamos a decirle. Venimos a ver a Jorge, señora. Es que hoy no fue a la escuela. A lo que la señora, con su dolor, ¿no?, llorando, les dijo, es que no saben. Es que Jorge desde el día de ayer no regresa a la casa. Y estaba la policía y iban a empezar a investigar qué había sido con el niño. Interrogaron un poco allá a los muchachitos y al final no consiguieron nada. Fueron a la escuela, pero estos chicos nunca dijeron nada. Su miedo fue tal que no dijeron nada. La maestra fue a la escuela porque ella mandó a Jorge a la escuela. El profesor, ¿qué más podía decir? Pues que el chico no había ido a clases. Pero la señora le dijo que ella vio cuando él fue hacia la escuela, ¿no?, con su mochila, su uniforme, su balón. Pero el maestro le dijo que él nunca asistió a clases. El caso quedó así porque el maestro tampoco sospechó nada, ya que no dijo, tampoco vino él, ni él, ni él, ni él. Simplemente no llegaron a esas preguntas para poder él decir eso, no sé, pero ahí quedó. Pero estos chicos nunca dijeron nada. Para la mamá, ella lo mandó a la escuela. Para el maestro, él nunca llegó a clase, se perdió. ¿Qué podría haber pensado la madre de ese chico en ese entonces? ¿Que escapó de la casa? ¿Un robachico se lo llevó? Porque nadie se esfuma así de la tierra, sin más. Pero la señora se tragó su dolor. Su hijo desapareció. No había rastro de él. Pasaron los años. Esto fue nota, ¿eh? Empezó a haber hundimientos en unas calles de muchas colonias. Como les repito, ya se sabía que había muchas cuevas y había minas, desgajamientos de tierra, desgajamientos del subsuelo. Entonces pasa uno de estos eventos un poco fuertes y las autoridades empiezan a buscar el lugar donde había sido este desplazamiento de tierra. Llegó toda esta gente profesional buscando, ¿no?, y sacando aparatos, haciendo mediciones y toda esa cosa. Cuando en otro punto de la cartografía que ellos estaban haciendo, porque ellos conocían el grupo de cuevas, ¿vale? El municipio la sabe. Se comunicaron de otro punto con los líderes de esta operación, de este trabajo, que habían hecho un hallazgo que dejaría a todos fríos. Se hicieron las movilizaciones hacia el punto en donde tenían que llegar y había mucha gente desconsolada, ¿no? Una aflicción que se notaba. Con lámparas y todas estas cosas ingresó la gente. Se había abierto una nueva cavidad, entonces por ahí entraron con mucho cuidado. Por medio de las luces también se dieron cuenta que a cierta profundidad había más túneles, había desboronamientos del suelo. Se dieron cuenta que esos desboronamientos de suelo habían hecho una bajada de tierra, ¿no?, a la cual ellos podían meterse. Había otra mina en el subsuelo de la principal. Empezaron a caminar y en ese momento la gente alumbró con sus lámparas, sus linternas, el techo de esa nueva mina, que se supone que era el piso de la de arriba, ¿no? Y ahí estaba. Era algo que no le daban forma, no veían qué era, pero que algo estaba atorado ahí. Cuando llegaron bomberos y peritos o no sé cómo se arreglarían,
Cuando llegó gente a ver esa situación, ¿qué era? Se dieron cuenta que había alguien ahí atorado. Se dieron cuenta que era ropa. Se dieron cuenta que era un pie y que ese pie sostenía un tenis. El pie era un pie momificado, ya casi en los huesos. Subieron a la parte de arriba con un montón de lámparas, luces. Vieron que en el piso había desgajamientos, hundimientos de tierra. Cuando en uno de ellos vieron era un hoyo. Exactamente no estaba eso en la superficie. Se había hundido junto con la tierra. Vieron que estaba ahí taponeado. Cuando se decidieron que hay que retirarlo, ¿no? Porque necesitamos saber quién es. Porque ya se habían dado cuenta que lo que había abajo colgando era un pie ya momificado. Lo sacaron con sumo cuidado cuando se dieron cuenta que efectivamente era un cuerpo. Era el cuerpo de una persona. Era el cuerpo de un adolescente que llevaba puesto su uniforme de secundaria, su mochila a las espaldas y su balón atado a la misma. Era Jorge, que había quedado ahí atrapado. Se quedó atorado en ese hundimiento de tierra. Por eso fue que ya no respondió, porque quedó atrapado en medio de su mochila y su balón. El hundimiento fue instantáneo, que se fue junto con la tierra, pero la mochila y el balón lo prensaron, lo asfixiaron. Por eso sus amigos ya no tuvieron respuesta de él. Literalmente se lo tragó la tierra. Qué ironía, ¿no? Imagínense a la mamá de este chico al hacerle llegar la noticia, porque él traía su credencial en su mochila, su uniforme. Era un niño reportado como desaparecido. El problema se hizo más grande porque fueron tras los amiguitos de su hijo, porque ellos sabían en dónde habían estado y qué fue lo que le había pasado. No sé si la señora habría tenido algún alivio. Yo supongo que sí. Los otros chicos no sé cómo tengan su cargo de conciencia. Lo abandonaron y no avisaron a nadie, se quedaron con el secreto. Tan fácil era haber dicho, es que nos fuimos de pinta a las cuevas y ya no lo escuchamos. Solo tenían que haber pedido ayuda, no guardarse el secreto. Por eso yo les digo, gente, son padres de familia que mandan a sus hijos a las escuelas. Una checadita no está de más, siempre. Y platíquenle a sus hijos también de los riesgos que es irse de pinta. A lo mejor lo vemos como diversión, pero en realidad no sabemos que estamos en un peligro inminente. Este chico lo encontraron como 7 años después. Estuvo 7 años atrapado ahí en ese agujero. No se vayan de pinta. Este es un caso real. Pasó en el Estado de México. El lugar me lo reservo porque quizás alguien conoce esta historia y conoce a los personajes, ¿no? Estuvieron involucrados en ella. Muchas gracias.